de ansiolíticos en San Luis y algunas farmacias ya han alertado sobre esto. En línea está con nosotros Enrique Capela, él es farmacéutico y además amigo de la casa. Enrique, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, chicos? Muy buenos días, ¿qué dicen ustedes? Un placer, un placer. Bueno, Placer. primero que todo, felicidades. Esperemos que hayas pasado una excelente Navidad. Así es. Exactamente, feliz Navidad. Enrique, ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Bien. Con respecto a este dato, ¿ustedes los tienen así también? ¿De que se ha aumentado el consumo de ansiolíticos en San Luis? Sí, se ha aumentado. La pregunta que yo les haría a ustedes es qué ruido hace esto, porque podríamos decir que el aumento de consumo de psicofármacos más ansiolíticos, en realidad específicamente ansiolíticos, ha aumentado en valores y cifras que por ahí decirlas escandalizan, decirlas por ahí te quedas preguntando ¿y eso qué significa? Claro. Entonces podés decir la gente en San Luis es una inconsciente total porque toma psicofármacos, que no es así tampoco. Claro. Entonces, Perdón, ¿se debe a consumos con recetas, Claro. recetados o tal vez la famosa automedicación? Decir, bueno, Claro. estoy alterado, voy y me compro un ansiolítico para bajar la ansiedad, por ejemplo, ¿no? bingo, has dado en la tecla. La automedicación es uno de los grandes problemas. Sí. Yo creo que con vos hablé y Sí. con tu compañera de ruta, Ujú. vez pasada, hace un tiempo, que Sí, se sí, venía sí. una gran pandemia, que era la pandemia de salud mental, Ujú. que no está lejos esto de la implicancia de estos valores. Ujú. Es decir, hablar del consumo, de la elevación del consumo de psicofármacos, porque ha aumentado escandalosamente, no tiene sentido. Si vos lo hablas en el contexto de que la pandemia, la cuarentena, la infodemia, la información en mayoría y por lo general la gran mayoría falsa, hace que todo esto haya generado un problema muy, muy grande, que es una enfermedad mental que la causó el encierro, que la causó el miedo a salir, porque se trabajó más el miedo que la información, más el miedo que la comunicación, más el miedo que la enseñanza. Ujú. Entonces vos tenés un montón de circunstancias, muchas circunstancias, que inciden directamente en el consumo del psicofármaco para cambiar por lo menos para temperar ese sentimiento de angustia, de Sí. gran estrés, Sí. por estrés de perder el trabajo, el haber estado encerrado en las relaciones interpersonales entre las familias cambió muchísimo, porque muchas veces no eran la cantidad de horas que estabas juntos, entonces por ahí se disimulaban algunas cosas que cuando estuviste todos juntos se dejó de disimular y hizo explosión. Claro, Ujú. claro. Sí, Enrique, recién decías este tema, pero hay 3 o 4 medicamentos, Alplax, Ribotril y Clonazepam, que sí o sí necesitan una receta porque o tiene que ser por una psicóloga o por un psiquiatra que Claro. tiene que autorizarlo. ¿Eso también ha sido así o...? Claro, esa es la parte de la automedicación y la parte más tenebrosa que tiene el psicofármaco. Sí. Que hay farmacéuticos que no tienen escrúpulos, Ujú. médicos que tampoco tienen escrúpulos en llenar la receta, y que es lo que necesariamente hay que terminar, hay que hablarlo, hay que ver cómo se puede hacer, hay que generar políticas de educación Ujú. sobre el consumo racional y el consumo bien sentido de cada psicofármaco. El psicofármaco no cura. El alprazolam, el clonazepam, que es el ribotril, Sí. es decir, son ansiolíticos de acción intermedia, que menos el alprazolam, que es de acción muy rápida y que genera adicción al nivel de cocaína, al nivel de drogas pesadas, Ujú. es decir, que tiene síndrome de abstinencia. Una vez que entras a tomar alprazolam, vas aumentando la dosis porque te genera una sensación de que 0,5 miligramos no te hace nada, entonces te tomas 2 pastillas, después te tomas 3. Eso hay que tener muchísimo cuidado con el alprazolam porque genera adicción y tiene abstinencia, es decir, cuando vos lo dejas de tomar, entras en una desesperación igual que una persona que consume drogas. Bien. Entonces, todo esto
hay que verlo, porque hay recetas heridas, tal vez fueron al médico o al psiquiatra una vez y se lo dio. Sí. Y después empiezan a conseguir la receta, por Sí. eso digo que hay personas o profesionales sin escrúpulos que empiezan a extender la receta por amistad, por cobrar la orden, claro. por lo que sea. Ujú. Si hay que hablarlo, se dice, porque Sí. creo que lo peor que hay en estos casos es hablar de lo que no se habla. Ujú. Tenés Sí. que hablarlo, Sí. porque si no, se generan estos aumentos, entonces vos decís, uy, qué bárbaro, mira cómo se dan. Claro. Pero resulta que tenés que verlo en un contexto de qué es lo que hay al medio, porque Ujú. no es solamente el psicofármaco el que está jugando, Sí. hay también otros medicamentos como valeriana, melatonina, que son de venta libre, que tienen mucho riesgo y que sumado a este psicofármaco, por la publicidad, por la eso que te llenan, vos ves en la televisión, en los prime time, vos ves las mejores publicidades, tómate melatonina, el Claro. sueño, Ujú. y eso tienen, no son gratis. Ujú. Estas plantas tienen efectos secundarios bastante interesantes y bastante peligrosos y Ujú. que potencian a un psicofármaco. Si estás tomando un psicofármaco, potencia. Entonces Ujú. pueden generar otro tipo de problemas en la salud. Enrique, Por vos eso te digo, si lo hablas en el contexto de que ha aumentado terriblemente, pero tenés que hablar las causas y ver por qué y cómo podés hacer. La primera medida que yo haría es decirle a los farmacéuticos, chicos, ustedes son profesionales de salud, pongan un límite. Claro, claro, claro. No se trata de vender, se Ujú. trata de que vos sos un profesional de salud y tenés una responsabilidad cuando generás un medicamento, cuando entregás un medicamento. Enrique, recién hacías referencia a algo que habíamos charlado en aquella oportunidad, Sí. que era la futura pandemia. Y vos Sí. hacías referencia a esto, ¿no? A la salud mental. Sí. Sí. Aquí en San Luis se ha creado y se va a crear un instituto sobre la salud mental. Pero bueno, está esta parte a la que vos haces referencia, que es la que implica tal vez a los farmacéuticos. La responsabilidad social, la responsabilidad de la venta, la Claro. responsabilidad del accionar. Ujú. Si esto se aproxima y a las claras vistas está de que está muy cerca, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer el sector para empezar a trabajar y a tomar cartas sobre el asunto, sobre esto? Yo lo primero que haría es una cosa que siempre lo dije, es que los colegios profesionales tienen que instruir a los profesionales, para eso está el colegio farmacéutico, el colegio médico, y que no es actuar cada uno en su sector. Acá hay una actuación multisectorial o multidisciplinaria. El farmacéutico, el médico, el psicólogo, el asistente social, es decir, todos los agentes de salud tienen que actuar coordinadamente. Ujú. Es decir, porque no solamente afecta a personas mayores, sino que el grupo etario más afectado con este tipo de pandemia, que no lo digo yo, que la pandemia de salud mental ya viene siendo alertada por grandes psiquiatras internacionales y por grandes profesionales de Argentina, Claro. que es esta pandemia que ya la tenés adentro, Ujú. ya está. Cuando se pase un poquito esto del coronavirus, Ujú. que va a ir cediendo, tal vez el año que viene ceda más, Sí. han quedado muchos miedos que los vas a tener que resolver de alguna manera. Ujú. Pero eso, si no lo haces multidisciplinariamente, no lo vas a lograr. Ujú. Yo no veo, por ejemplo, que se esté actuando a nivel de los niños de 5 años, 4 años, en las escuelas. Hasta los maestros tendrían que entrar, porque los maestros son los que ven a los chicos y los problemas que tienen. Y las instituciones de salud mental, psicólogos de niños, y demás, tendrían que estar ya estrechamente trabajando con las escuelas para Bien. ver qué es lo que pasa. Ujú. Hay niños de 3 años que no quieren salir o cuando salen quieren volver rápidamente a la casa. Claro. Y no es porque les guste estar en la casa. Claro. Eso Sí. es una incidencia de una cuarentena tan larga como Claro. lo hubo en la Argentina. Ujú. Si Sí. no la quieren entender, es otra situación. Sí. Yo creo que la profesión de uno va más allá y vos dependés o no del medicamento. Tenés que Sí. ver en el globo, todo el panorama, porque vos sos una pequeña parte en el gran motivo de que los desencadenadores de consumo de psicofármacos son muchos, Claro. y son muchos a atacar. Ujú. Sí. La gente del hospital tiene que salir a la calle, la Ujú. gente de salud mental tiene que salir a la calle, urgente.
Ujú. tiene que dar charlas en los centros barriales, Claro. es decir, ver que están los profesionales, Ujú. porque mucha gente llega al hospital cuando ya está la última, Sí. no va Enrique. apenas siente el primer síntoma, Ujú. apenas siente el primer síntoma, está bien que recurre a un amigo, una abuela, que me siento así, tómate tal cosa, y ahí Ujú. empiezan los problemas. Claro. Y ya cuando no puedes resolverlo, cuando ya el agua lo tapó, como se dice habitualmente, recién va ahí. Bien. Entonces vos tenés que prevenir, anticipar Claro. lo que hay. Bien. El hospital no cura, Claro. Ujú. la enfermedad está afuera, Ujú. está en la calle. Sí. Y lo que cura también está en la calle. Sí. El hospital es algo de paso. Por eso Ujú. digo que tienen que generarse espacios Sí. multidisciplinarios para atacar esta cuestión. Sí. Que hay indicadores como el alto consumo de psicofármacos, es algo que tiene Sí. que llamar la atención. Ujú. Como farmacéutico le digo a los colegas, empiecen a actuar de esa manera, no por el hecho de vender. Ujú. Porque Bien. si no, podemos decir, son unos irresponsables y se toman todo para pasarla bien. Y cuando acabe el efecto, ¿qué va a pasar? Va a tomar más y nunca va a terminar. Claro. Enrique, un placer, como Muchísimas siempre. gracias. Felicidades. Gracias, chicos, que tengan un feliz año y como siempre, gracias a ustedes también, que son los periodistas los que tienen que estar y generar estos espacios de charla, y me parece muy bien, los felicito sinceramente porque siempre están preocupados. Muchas Un gracias. abrazo, buen año y nos Igualmente. estamos viendo. Hasta la próxima, gracias.